días. Qué gusto poder estar con ustedes en esta hora. Estoy muy contento por el privilegio de poder estudiar la lección de esta semana. La lección de esta semana, la lección número 5, y habla sobre la transgresión del Espíritu. Soy el pastor Abel Cepeda y vamos a intentar aplicar un poquito esta lección de una forma más práctica. Yo aquí tengo un billete. Es un billete de $20. Este billete tú lo puedes obtener de 3 formas. Número 1, ya sea trabajando. Número 2, ya sea de que alguien te lo regaló. O número 3, que te lo hayas encontrado o que te lo hayas tenido que tomar de una forma incorrecta. Este dinero nos puede ser muy útil. Tiene su propósito. Con dinero tú puedes hacer muchas cosas. Puedes darte puedes hacer algunas necesidades propias o de tu familia. El dinero te puede ser muy útil. Y sí, es algo muy importante. Pero el problema está en que el dinero no puede estar encima o por encima de las normas. Es decir, es útil, pero el asunto es que no debe ser más importante que nuestra integridad como cristianos. Y bueno, el pueblo judío estaba experimentando algo similar. Para ellos el dinero era importante, pero había muchos problemas. Nehemías tenía un desafío grandísimo. Dios lo había llamado a resolver un conflicto de intereses políticos gubernamentales, siendo así que él tenía que actuar de una manera sabia y prudente para poder atender esa necesidad específica del pueblo. Como un resumen general podríamos decir de la siguiente forma, de la siguiente manera: el transgredir la ley de Dios no debe ser una forma de vida del cristiano. El hablar de una persona debe guiarse por la acción misma. Esa acción misma debe reflejar a Jesús. Repito, el transgredir la ley de Dios no debe ser una forma de vida del cristiano. El hablar de una persona debe guiarse por la acción misma. Esa acción misma debe reflejar a Jesús. Nehemías en ese tiempo se da cuenta de que había un problema de hambruna y de una pobreza extrema que había sido a causa de los dirigentes, a causa de los altos niveles de impuestos que ellos tenían que pagar. Él se dio cuenta de que los mismos dirigentes estaban transgrediendo la ley del Espíritu que Dios había dado al pueblo judío. Así que me gustaría hacerte una pregunta, y esa pregunta podías meditarla o aplicar la clase. ¿Cuál fue la acción de Nehemías ante la situación que se estaba presentando ante el pueblo judío? Nehemías no solamente habló, sino que también actuó. Es decir, no solamente fue y le dijo a los dirigentes: ¡hey! Están mal, no deben hacer eso, sino que también se tomó la libertad y la responsabilidad de hacer una acción, el cual fue ir a hacer una asamblea para poder estar con los dirigentes y poder hacerles una exhortación para que ellos tuvieran un reavivamiento y así poder cumplir el propósito que Dios le había encomendado. Aquí el problema radica en que no estaban siendo ni justos ni razonables en el sentido ético ni moral. En sí el problema es que estas personas, estos dirigentes, estaban aprovechándose del mismo pueblo para poder ellos enriquecerse. Es decir, recordemos que fueron sacados de la esclavitud, fueron liberados, hicieron hasta lo imposible para poder liberar al pueblo judío, ¿verdad? Amén, amén. Liberados. ¿Pero de qué sirvió? Si el mismo
los mismos dirigentes del pueblo estaban atendiendo o usándolos a ellos más bien como un medio de enriquecimiento para poder enriquecerse. Es decir, en otras palabras, ya no eran esclavos en otro pueblo, ahora eran esclavos en su propio pueblo. ¿Tiene alguna lógica? ¿Algún sentido? Analicemos con nuestra clase o personalmente. La siguiente pregunta: si para los dirigentes el hacer dinero era relevante, ¿por qué hubo ese cambio de parecer? ¿Por qué reconocieron a primera instancia que estaban en lo incorrecto? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué lo reconocieron en ese momento? ¿Por qué no empezaron a alegar? Oh, pues mira, Nehemías, es que ¿por qué en el preciso momento lo entendieron? Analicémoslo en la clase. ¿Por qué hubo ese cambio de parecer instantáneo? ¿Por qué reconocieron a primera instancia que estaban en lo incorrecto? Después me gustaría que meditaras en clase. Medita lo siguiente: ¿qué cosas hacemos nosotros como cristianos que se asemejen a lo que hacían los dirigentes del pueblo? ¿Estamos tomando el papel de Nehemías o el papel de los dirigentes? Apliquemos a nuestra vida la siguiente pregunta. Tal vez en la actualidad no sea el problema el hecho de impuestos, pero ¿qué tan relacionados estamos con el egoísmo o con el hecho de beneficiarnos ante las necesidades de otros? O simplemente el saciar nuestras necesidades y no el saciar las necesidades de otros. ¿Qué papel estamos tomando como cristianos? ¿Estamos tomando el papel de los dirigentes o el papel de Nehemías? ¿Qué cosas estamos haciendo para bien de nuestro pueblo, de nuestra comunidad, de nuestra propia iglesia? ¿Estamos siguiendo el ejemplo de Jesús, el de atender las necesidades de otros? O en cuanto a la lección, ¿estamos siguiendo el ejemplo de Nehemías cuando tuvo su reinado y dio órdenes y nunca pidió tributos del pueblo, que podía hacerlo, pero que no lo hizo? ¿Estamos tomando el ejemplo de Nehemías? ¿Estamos adoptando ese ejemplo de Nehemías al momento de dar a otros lo que ellos necesitan en cuanto a hacer sus necesidades? Sería bueno que pudiéramos meditar estas sencillas preguntas. La lección abarca más puntos, pero el punto focal es ese. Y me gustaría terminar con esta frase final. A pesar de que había este daño y problemas en la comunidad judía, Dios proveyó una salida e hizo ver a los dirigentes que estaban mal en cuanto a lo que estaban haciendo. Dios usó a Nehemías para cumplir su obra. Y bueno, yo creo que Dios puede hacer lo mismo con nosotros. Tomemos el papel de cristianos, así como lo hizo Nehemías, y seamos una bendición para otros, no una piedra de tropiezo para nuestros propios hermanos. Que nuestro interés se fije en Dios y no en cosas materiales. Si Dios es el centro de nuestras vidas, lo demás vendrá por añadidura. Dios pueda bendecirnos en este día, y espero que esta lección que ustedes también ya estudiaron pueda reforzar un poquito más y podemos entender que no solamente es estudiar, sino que también es cuestión de meditar y aplicar a nuestras vidas. Dios pueda bendecirles en esta hora y vamos a terminar con una oración. Querido Señor, te doy muchas gracias en esta hora. Queremos rogarte, Señor, que tú nos puedas dar ese mismo sentir que tu Hijo Jesús tuvo, y que también en la historia, a través de Nehemías, también lo pudo sentir, y que, Señor, nuestras acciones y nuestras palabras sean una misma, que podamos ponerte en ti por encima de todo, y que también aprendamos a atender las necesidades de otros y no beneficiarnos de sus necesidades. Queremos rogarte, Señor, que nos enseñes la manera correcta
para poder enfocarnos en tu palabra, en tu ley y no transgredir tu espíritu. Rogamos una bendición especial para cada uno de tus hijos. En nombre de Jesús, tu Hijo, lo pedimos. Amén. Dios pueda bendecirte.